Claudia Mijangos Arzac nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1956, en una familia de clase alta que le dejó una herencia importante. En su juventud era descrita como una mujer muy guapa y ganó un concurso de belleza en su ciudad natal. Hola a todos, mi nombre es Robit Cantú. Esta vez estaremos hablando del caso de la hiena de Querétaro porque a ustedes les interesó mucho conocer sobre esta historia. Ya es una historia que pasó hace muchos años y ya hay muchos videos sobre este caso, pero yo también quise compartírselos porque ustedes tenían la duda de su esposo y lo del sacerdote. Así que quédense aquí conmigo, te lo cuento para que puedan entender toda esta historia que es muy terrorífica. Claudia Mijangos Arzac tenía 33 años de edad cuando ocurrieron los hechos que les voy a narrar a continuación. Era maestra de profesión, la menor de 7 hermanos, 3 de ellos hombres, uno alcohólico y con problemas de drogadicción, otro con síndrome de Down y uno más con retraso mental, mientras que sus hermanos tuvieron matrimonios tormentosos que terminaron en divorcio. A los 19 años, Claudia conoció a Alfredo Castaño, un empleado bancario con el que se casó 2 años después. De acuerdo con publicaciones de la época, Claudia ya mostraba episodios agresivos y de depresión durante su matrimonio. Entre las investigaciones que fueron publicadas por medios de comunicación, se aseguraba que Claudia había sostenido una relación con el padre Ramón del colegio Fray Luis de León, donde estudiaban sus hijos, lo que había complicado aún más la relación con su esposo. Incluso hay quienes aseguran que Claudia se divorció porque el padre se lo había pedido. 8 meses antes de los hechos, la madre de Claudia había muerto y ésta aseguraba que sus hermanos la habían matado. Durante esos meses, Claudia había tenido varios episodios de crisis donde hablaba de que le hacían brujería, donde aseguraba que veía ángeles que le decían que tenía que estar con el padre Ramón. Claudia, antes de conocer a Alfredo, también estudió comercio. Posteriormente ellos tuvieron 3 hijos y después de la muerte de sus padres se mudaron a Querétaro, donde ella abrió una tienda de ropa. Mijango se identificaba como una mujer católica, por lo que comenzó a dar clases de catecismo en una iglesia de Querétaro, donde conoció al padre Ramón, de quien se enamoraría después. Los detalles realmente se desconocen, pero se presume que intentó acercarse a él y él la rechazó debido a su trabajo como padre de la iglesia. Y se sospecha que esto también tuvo que ver en todos los ataques psicóticos que posteriormente tuvo Claudia Mijangos. Sus problemas de conducta se manifestaron desde la noche de bodas con Alfredo Castaño. 6 años más tarde, en 1982, después de una discusión, persiguió a su esposo con un machete en la mano y en otra ocasión lo agredió con unas tijeras en la cabeza. Y en 1984, después de un arranque de furia, discutió con su esposo y le rompió con un cuchillo las llantas del coche. A pesar de estos arranques que tenía, nunca se le vio como una madre agresiva, aunque sí era posesiva y dominante con sus hijos. En una ocasión llegó a decir que los vecinos le echaban pájaros muertos en su patio para hacerle daño. En otra ocasión dejó ir a dormir a su hija mayor, Claudia María, a casa de una amiga del colegio, pero en la madrugada acudió por ella y le reclamó a los padres de su amiga el por qué le querían robar a su hija. Claudia Mijangos inició los trámites de divorcio y se separó de Alfredo. Aunque ya no vivían juntos, todavía convivían por sus hijos. La pareja tomó consejería matrimonial para recuperar su relación, pero fue inútil. Además, el estado mental de la sinaloense comenzó a deteriorarse. Las peleas entre Claudia y Alfredo se hicieron más recurrentes. La última ocurrió el 23 de abril de 1989. Ese día la pareja peleó por el romance con el padre Ramón. Claudia no negó el hecho y se negó a reconciliarse con su esposo pese a la insistencia de este. La discusión alteró por completo a Claudia, quien casi a la medianoche llamó a su amiga Verónica por teléfono. Le dijo que ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído. Además, que todo Querétaro era un espíritu. Aunque la mujer intentó tranquilizarla, fue inútil.
La sinaloense escuchó voces que le ordenaron atacar a sus hijos, así lo relató ella misma a la Fiscalía de Querétaro después. Verónica fue la primera en llegar al domicilio de Claudia Mijangos en la colonia Jardines de la Hacienda. Eran alrededor de las 8 a.m. cuando la mujer encontró en las paredes huellas de manos marcadas con sangre. Para esto, Verónica vio el cuerpo de Alfredito de 6 años en las escaleras. El pequeño yacía muerto en un charco de sangre. La mujer llamó a Alfredo Castaños y a las autoridades. Los agentes descubrieron los cuerpos de Claudia de 11 años, María Belén de 9. Ambas tenían múltiples puñaladas. Claudia Mijangos fue localizada junto al cadáver de María Belén. Trascendió que dormía a su lado con un cuchillo en la mano. La mujer fue trasladada a un hospital, pues se encontraba en estado de shock y tenía heridas autoinfligidas. Mientras tanto, Alfredo fue detenido por ser el principal sospechoso del crimen. Pero las autoridades pronto descubrieron que Claudia perpetró el homicidio de sus hijos. Fue así como la prensa le llamó la hiena de Querétaro. Durante las investigaciones, el estado mental de la madre quedó en evidencia. A veces ella decía que se acordaba de nada, y de pronto hablaba de sus hijos como si estuvieran vivos. En algún momento se mostró desesperada porque tenía que ir por ellos a la escuela. Todo ocurrió el domingo 24 de abril de 1989, pero un día antes Alfredo Castaños había llevado a una kermés escolar a sus 3 hijos. Al terminar el evento los había regresado a la casa donde vivían con su madre y él se retiró. Desde hace meses Claudia y Alfredo se encontraban en un proceso de divorcio, por eso ya no compartían casa. Alfredo Castaños dio su declaración de lo que pasó ese día. Dijo que cuando dejó a los niños discutió con ella una vez más. Era cosa habitual desde hace mucho tiempo. Él le dijo que volvieran, que podían arreglar las cosas, pero ella una vez más lo rechazó. Eso fue todo lo que sabía de aquellas horas en las que sucedió el terrible multihomicidio. Castaño sabía más, pero no lo relacionó. Sabía que una de las causas por las que se estaban divorciando era porque Claudia se había enamorado de otro hombre, y a la mañana siguiente fue cuando se encontró esa terrorífica escena en su casa. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, 2 cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y el otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre. Mijangos fue interrogada y no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y que ella debía preparar el desayuno. Tras las investigaciones se apreciaban los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó, tras algunos estudios, que en el momento de la tragedia, Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. Mijangos enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y finalmente el 19 de septiembre de 1991 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tetepán, al sur de la Ciudad de México. El juez le impuso la sentencia más alta que se puede dictar en este tipo de casos, que son 30 años en México. En abril de 2019, a sus 63 años de edad, Claudia Mijangos fue liberada. Sin embargo, debido a su estado mental, quedó sometida a supervisiones de medicación, revisión y vigilancia. Inicialmente se dijo que ningún familiar había querido hacerse responsable de la sinaloense. Sin embargo, se sabe que 2 personas acudieron por ella al penal el día de su liberación. Una de ellas fue identificada como su sobrina. Por el otro lado, lo que sucedió con su esposo Alfredo Castaños, quien en agosto de 2020 acaparó los titulares por conducta violenta con sus familiares, vecinos y escándalo en la vía pública. En ese momento se informó que Castaños había ingresado a la cárcel municipal de Culiacán en varias ocasiones. También se dijo que tiene varias órdenes de restricción por parte de sus parientes más cercanos. Y para los que se preguntan en dónde está el padre Ramón, persona con la que se presume que Claudia tuvo una relación amorosa, él sigue impartiendo clases nada más y nada menos que en el Colegio Fray Luis de León, el mismo colegio donde conoció a Claudia Mijangos.
Estas fotos que les dejo aquí en pantalla son aproximadamente del año 2019. Y también para los que tienen la curiosidad de por qué se le llamó la hiena de Querétaro, esto es porque estos animales, las hienas, atacan a sus víctimas de noche. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios sobre qué creen que fue lo que pasó, porque hay tantas hipótesis como también la de que Alfredo Castaños pudo haber asesinado esa noche a sus hijos y aprovecharse del estado mental de Claudia para inculparla y que ella no se iba a acordar de nada porque estaba en un episodio psicótico. Para muchas personas, él es muy sospechoso todavía de lo que pasó esa noche, ya que pudo haberse enfadado tanto por la relación que mantenía Claudia con el padre Ramón y para eso, para tomar venganza, asesinar a sus propios hijos frente a Claudia. Pero todo eso, amigos, no son más que hipótesis porque la versión oficial es que Claudia fue la culpable de esos asesinatos. Ahora sí, aquí en pantalla